Bueno, la gran noticia de esta semana fue cómo el gobierno federal explicó, minuto a minuto, el operativo que implementó en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y como usted sabe fue un operativo fallido que terminó en la liberación de este delincuente que cuenta, o presunto delincuente, hay que ser muy cuidadosos, que cuenta con una orden de arresto con fines de extradición. Me da mucho gusto en ese sentido recibir a nuestra mesa de seguridad, los tres expertos en esta materia. Alejandro Ope, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas Javier noches. Oliva, muy buenas noches. Leo, gracias por la invitación. Eduardo Guerrero, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Has estado viniendo mucho, Eduardo, porque sí ha estado, fuerte. ha estado fuerte. Pero, a ver, quiero hacer un primer comentario, Javier, de lo sucedido ayer. Muchos dicen un acto inédito, sin precedentes. Nunca habíamos visto un general secretario así. Si alguien sabe de esto, eres tú. Muchas gracias, Leo. Sí. Bueno, sí, me da mucho gusto estar también con Alejandro y con Eduardo. Sí, me parece que sí es un ejercicio inédito, por lo menos yo llevo estudiando estos temas desde hace más de 35 años de que era estudiante y nunca había visto una comparecencia o una aparición ante los medios de un secretario de la Defensa informando sobre el desarrollo de un operativo de alto impacto, ¿no? Eso sí es importante decirlo, en un afán de tener informada a la opinión pública. Ahí sí hay un rompimiento, digamos, con el pasado. Pues sí, mira, aquí yo lo quisiera decir esto más adelante, nada más lo dejo apuntado. En muchas áreas del gobierno y del análisis político a partir de este gobierno se han modificado desde si no trae la banda presidencial, es decir, hay un cambio de estilos. Pero me parece en donde no hemos evolucionado es que seguimos analizando el tema de las Fuerzas Armadas con los esquemas y estereotipos del siglo XX. Entonces, en ese sentido, me parece que la presencia mediática del secretario de la Defensa de alguna manera se inscribiría en esta nueva dinámica. ¿Qué quiero resaltar de lo que se informó ayer? Lo primero, este rumor, lo que pasa aquí, la comunicación del gobierno ha sido un desastre en términos de comunicación. Las áreas civiles no han estado con a la todo altura, y lo de ayer, pero no eran los civiles, eran los militares los que estaban informando, ¿no? O sea, ¿los militares le sacaron las castañas a los civiles? O sea, pues, sin duda alguna. ¿Del fuego? Sin duda alguna. Sí. Y entonces el primer tema se había hablado de que la Armada había sido marginada del operativo. Porque no puedes pasar casi 15 días sin informar de un asunto tan delicado, ¿no? Entonces, sí participó la Armada de México, participó con 2 helicópteros, uno de ellos con con capacidad de fuego que nunca se usó, y también con personal. Lo segundo, que estamos verdaderamente frente al crimen organizado. Lo vimos. Por si había alguna duda, la capacidad de despliegue en ciudades como Celaya, por un lado, o en este caso Culiacán, que es muy evidente. Un ejército. Pues por lo menos estructuras paralelas sí son. Y el otro lado, que me pareció verdaderamente grave, que se reveló que existía la posibilidad de que hubiera acciones similares en otros estados de la República. Sí, dijo Chihuahua, Durango. Me parece que también en este ejercicio de transparencia, también nosotros tenemos que ser sensibilizados respecto de los verdaderos riesgos que está corriendo el país. De allí que me siga llamando la atención, y no precisamente en el mejor sentido, este proceso de las áreas civiles de no asumir la responsabilidad, porque al final las políticas de seguridad pública son de las áreas civiles. Alejandro, ¿qué te queda el evento de ayer? Un primer comentario del evento de ayer. Mira, yo creo que sí aclaró varias dudas sobre la línea de tiempo y sobre el curso de los acontecimientos del día 17 de octubre y dio algunos datos sobre el origen de este operativo, ¿no? La solicitud de extradición de parte de Estados Unidos, el inicio de las investigaciones, etcétera. Pero yo creo que todavía dejan abiertas muchas preguntas, ¿no? Hubo mucha información técnica sobre el armamento utilizado, sobre las aeronaves, sobre el desplazamiento del personal, etcétera, pero hubo relativamente poca sobre un dato que es clave, ¿no? ¿Quién supo qué y cuándo? ¿No? Creo que hay al menos 6 preguntas básicas que se quedan abiertas. Uno, ¿cuál es el rol o cuál fue el rol de las agencias estadounidenses en este operativo, ¿no? Aparecen en la narrativa del general secretario, aparecen al principio, o sea, el gobierno de Estados Unidos aparece al principio y no vuelve a aparecer. No vuelve a aparecer. No aparece. Han dicho varias veces que la acción fue precipitada. ¿Qué la precipitó? Habría que explorar de manera hipótesis que sí, la precipitación la generó la presión de las agencias estadounidenses, y particularmente la DEA. Segundo,
¿por qué fue tan rápida y tan eficiente la reacción del grupo criminal, no? O sea, el operativo inicia a las 14:30 hora local, a la hora de Culiacán, y la reacción, los primeros reportes sobre la balacera empiezan a las 14:50. Es decir, esto... ¿Pudo haber filtraciones? Pues no sé, habría que explorar, ¿no? Habría que explorar la Halconeo, posibilidad. Yo claro. creo que hubo un halconeo en Culiacán. Que es parte de la operación que tiene el cártel. Halconeo de que Sí. hicieron. Pero pues también habría que explorar la filtración, máxime cuando el propio general secretario dijo que la foto se filtró. Sí. ¿No? Que la foto de Ovidio se filtró. Ayer lo mencionó también, ¿no? Tercero, ¿cuáles fueron los términos de la negociación entre las autoridades y los narcotraficantes para llegar al desenlace, ¿no? Muy probablemente utilizaron a Ovidio como canal de comunicación, pero no sabemos exactamente cuáles fueron los términos. A mí me sorprendió un poco al final de la línea de tiempo que se menciona que el gabinete decide terminar la operación y por tanto liberar a Ovidio Guzmán a las 18:49 hora del centro de la ciudad. Y los soldados retenidos, secuestrados, son liberados a las 19:17. ¿En qué momento es liberado Ovidio? A las 18:49 a las 19:17, porque ese periodo de tiempo abre una pregunta. ¿Por qué confiaron en ellos? O sea, ¿qué les dio? ¿Por qué supusieron que no iban a ejecutar de cualquier manera sus rehenes? ¿No? Cuarto, ¿por qué salieron a mentir descaradamente ese día? Perdón por lo... No, bueno. O sea, a las 8:30 de la noche... Está siendo descriptivo. A las 8:30 de la noche, es impensable, inconcebible que el secretario Durazo, que el gabinete de seguridad... Bueno, dicen que porque no tenían información. No, pero es impensable suponer eso. O sea, es inconcebible. Yo creo que se habría que explorar las razones por esa comunicación que fue falsa, ¿no? Quinto y crucial, ¿qué supo y cuándo supo el presidente? Y creo que no se resolvió tampoco hoy en la mañana. Eduardo, un primer comentario del evento de ayer. Pues mira, coincido con lo que dijeron Javier y Alejandro. Fueron dos mensajes, uno político, ¿no?, del presidente y del secretario, otro de carácter operativo. En el político, pues se machaca la idea otra vez de que ellos reaccionaron lo mejor posible, que privilegiaron el tema de la paz, de que no hubiera más bajas. No sabemos por qué escogieron ese día, esa hora, por qué ese rival contra el cártel más importante del país, en un momento además en donde fragmentar posiblemente ese cártel fuera contraproducente en términos de generar más violencia. Pues esas son las cosas que no nos explicamos. Bueno, ¿no? lo dijeron porque había una orden de extradición, porque lo pidieron los gringos. Sí, pero punto. eso, O sea, ¿no? pero O sea, hay muchísimas órdenes de extradición, sí. mano. O sea, ¿por qué privilegiaron esa? Okay. ¿Por qué además se hizo se podían durante haber un hecho momento tan complicado para hacer un operativo? A las Y lo 3 que de la dice tarde en Alejandro Culiacán? es que a lo mejor los propios estadounidenses son los que presionaron. Sí, pero... Puede ser, ¿no? No Mira, sabemos. ahí nos falta a nosotros negociar. Sí. Y tenemos que decirles a los americanos, les ayudamos con mucho gusto, pero ahorita también ustedes ayúdenme en estas otras cosas. Sí. Tenemos que intercambiar los favores y además no podemos sacrificar a nuestros elementos y arriesgarnos a un fracaso de esta magnitud solo porque los americanos están insistiendo mucho sobre el tema, ¿no? Entonces, yo creo que el tema central de ayer es la transparencia. Y la transparencia sí tiene un efecto como terapéutico en la opinión pública. Creo que generó mucha empatía, la riqueza de la información, ¿no? Un ejercicio de rendición de cuentas, eso le gustó a la gente. Sí es un poco lastimoso ver a nuestro ejército, la manera como fue expuesto al riesgo, la gran asimetría de recursos entre el crimen organizado y nuestros soldados, que yo creo que actuaron con heroísmo. En fin, pero creo que, como dice el propio presidente, el pueblo no se chupa el dedo, mano. Y el pueblo se está dando cuenta de que fue una derrota. Un gran error Ahora, haber hecho eso. Lo decía Genaro Lozano y me parece que lo quiero recuperar porque me parece importante, y porque él dijo, yo vi a un general, por primera vez un general secretario humano. Y sí es cierto, ¿no? Como que los generales, los militares en México eran de otro, ¿no? Eran... O estábamos acostumbrados a otro tipo. A otro tipo, ¿no? Digo, y está bien, ¿no? Ver a un... Quizá tenga que ver que en su momento el general Sandoval era el general divisionario más joven, ¿no? Sí. En ese Ahora, momento de su designación. Les quiero preguntar ya de hoy, porque hoy siguió de alguna manera con preguntas del evento de ayer. Y, digamos, la noticia de hoy es que
me parece increíble que tanto el presidente como el general secretario digan que quien planeó esto y ejecutó esto es un grupo que hay adentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, el GAIN, Sí. que combate el narcotráfico, y incluso se revela que el jefe de este grupo es el coronel Verde, y que no le avisó al secretario de la Defensa. ¿Es esto creíble, Javier? El que no le haya... Que un coronel se lance a un operativo de este tamaño sin avisarle al general secretario y por lo tanto que no le llegó la información al presidente. Sí, es probable por la ¿Es probable? Es probable por la intercepción de las comunicaciones. Sí. Entonces, este tipo de operativos, como pasa con otras Fuerzas Armadas, acabamos de ver la liquidación de Al-Baghdadi. Es decir, no le informan al presidente que va a comenzar la operación. Se sabe que está en curso y que en algún momento puede ocurrir. Pero, Eso por sí ejemplo, al jefe del Pentágono tampoco le avisan. es probable que tampoco. O al jefe del Estado Mayor. Lo que pasa es que la cadena de mando del ejército estadounidense responde también a los comandos, a los 5 comandos que tienen divididos. Pero no hablemos de Estados Unidos, hablemos de México. No, pero es para ponerte un ejemplo de lo que también se hace en otros procedimientos. Entonces, ¿sí te resulta creíble? Sí me resulta creíble. Que un coronel se haya lanzado sin avisar. No, el secretario obviamente sabía que estaba en curso la operación, pero no en qué momento se iba a ejecutar. Para evitar la intercepción. Ok. Es decir, los delincuentes tienen aparatos. O sea, de vamos a ir intercepción. por Ovidio. No. Pero no, o sea, No en qué momento. No en qué momento. En 2 horas vamos a empezar. O sea, eso no. Sí es muy probable que ocurra. A mí lo que me parece es que estamos entrando en una esfera diferente de las relaciones civiles militares. Sí. Sí me parece que hay en el grupo gobernante hay un notable desconocimiento y prejuicio para tratar a las Fuerzas Armadas. Coincido con Alejandro respecto de la sobreexposición y el desgaste institucional al que están sometiendo a una institución sumamente noble, absolutamente leal al poder civil, y me parece que yo sostengo que la lealtad es una carretera de ida y vuelta, si no, no comunica. No. A ver, ¿te resulta creíble la versión de hoy de que este grupo se lanzó sin avisar? Mira, es posible que los detalles operativos, como menciona Javier, se mantengan en reserva para evitar filtraciones, Correcto. o por lo menos hasta minutos antes de iniciar el operativo. Pero autorización política tenía. Sí. Autorización. O sea, sí vayan por Ovidio, no me digan. Lo que no me resulta creíble es que no se supiera al primer nivel de responsabilidad política y administrativa del aparato de seguridad que no había en curso una operación para capturar a Ovidio Guzmán que estaba presionando el gobierno de Estados Unidos para que eso se realizara lo más pronto posible. Okay. Eso estoy casi convencido. O sea, sí sabían, pero no sabían cuándo. El detalle operativo de cuántos elementos se van a enviar, pues eso muy probablemente... Pero ¿cuándo? También es importante. No le avisan, no le echan un fonazo al general secretario, ya vamos, ahorita vamos. Puede ser que no. Puede ser que no. Estos tipos de grupos especiales operan, digamos... Con cierta autonomía. Operan con mucha autonomía con respecto a la estructura territorial de las Fuerzas Armadas y avisan pocos minutos antes que va a haber un operativo, aunque no necesariamente avisan qué. ¿No? Porque para el perímetro de seguridad sí necesitaban a gente de la zona militar, por ejemplo. Sí, y para que no haya... pues filtraciones, ¿no? Así es. Sí. Ok. Entonces, en ese sentido, a lo mejor el presidente y el general secretario sabían, pero no sabían cuándo. Exacto, en el momento. Esto es fundamental, ¿eh? Sí, claro. Esto es fundamental. Claro. Eduardo. Pues mira, yo coincido también con lo que dicen ellos, ya no voy a seguir abordando ese asunto. Quizás habría que empezar a hablar de las implicaciones de esto, Leo. El presidente insiste en que él Pero quiere tú la también paz. estás de acuerdo que sí es creíble. Sí, claro. Nada más para que quede, ¿no? O sea, claro que nuestros 3 expertos dicen que sí resulta creíble la versión de hoy, de que el coronel Verde hizo esto sin enterar al secretario y por lo tanto al presidente, en la parte operativa de cuándo, ¿no? Exacto, sobre los específicos de la operación. Muy bien. Ahora, yo creo... Vámonos a las implicaciones. A mí lo que me preocupa es este discurso del presidente de la paz perpetua y universal, ¿no? Tipo kantiano. Tenemos un presidente kantiano. Yo creo que podemos tener una paz espiritual si hacemos yoga, Leo, si tenemos inteligencia emocional, pero lo que tiene, yo creo que el presidente que asumir es que el país no puede tener paz cuando hay lugares del país que están controlados y gobernados por el crimen organizado y que el uso de la fuerza va a ser algo inevitable tarde o temprano y que más vale que nos preparemos bien para eso,
para que podamos, digamos, literalmente liberar a regiones completas y a gente del hostigamiento y de la expoliación cotidiana del crimen organizado. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos analizando el evento de ayer, la conferencia de hoy del presidente con el tema de Culiacán. Regresamos en un momento más. Seguimos en nuestra mesa de expertos de seguridad y durante la pausa comercial nos estaba diciendo, bueno, estábamos aquí comentando, Alejandro, que lo que vimos y lo que documentó el general secretario ayer es un acto de terrorismo. Básicamente, o sea, a ver, déjame ponerlo así. ¿Qué es lo que se dio? Hubo una amenaza contra civiles, una amenaza contra familias de militares, hubo toma de rehenes con el propósito de obtener una concesión por parte de la autoridad. Es decir, en este caso, la liberación de Ovidio Guzmán. Eso es casi definición de diccionario de terrorismo. Y se salieron con la suya. O sea, digo, esto lo utiliza, el Cártel de Sinaloa no necesariamente es una organización terrorista, pero en este caso específico utilizó tácticas del manual terrorista. Ahora, déjame preguntarte, Javier, ¿qué puede hacer un ejército frente a esto? Bueno, o sea, porque no es que estás combatiendo otro ejército, estás convirtiendo, o sea, es la eterna pregunta que se hacen en Israel, en Estados Unidos. Claro, exactamente, ¿no? Es el contexto. Sí. Es lo que se conoce en los estudios de doctrina militar, los agentes no estatales. Exacto. Como puede ser crimen organizado, terrorismo o radicalismos políticos de cualquier tipo. En efecto, pero no es la primera vez que los grupos criminales utilizan en México tácticas terroristas. Sí. Tenemos la transmisión de videos de las ejecuciones en vivo, el suplicio de los rehenes, etc. Lo que pasó en Morelia un 16 de septiembre, claro, un 15 de septiembre, ¿se acuerdan? Precisamente es muy interesante, qué bueno que citas ese caso, porque ya hay un delincuente mexicano reclamado en la Corte Federal del Sur del Estado de Nueva York con fines de juzgarlo por narcoterrorismo. Porque para ellos existe esa figura, en México no existe. Porque el terrorismo tiene reivindicaciones separatistas, religiosas, capacidad éticas, nuestro ejército y nuestra marina y políticas. Pero tiene capacidad nuestro ejército y marina para enfrentar este tipo de grupos no estatales, ¿o cómo lo Sí, claro que tienen la capacidad. Sí. Leo, es muy importante decirle a nuestro teleauditorio que es la primera vez que se falla. Es decir, me parece que en términos incluso estadísticos hay que ser también, me parece, equilibrados en los análisis, porque una falla no significa ni siquiera tendencia. Digo, es una excepción en todo caso. Tenemos, ya les comentaba poco antes de entrar al aire, que han habido 14 operativos de alto impacto en lo que va a esta administración y todos han sido exitosos. Se falló en uno, muy bien. Creemos nuestro centro de lecciones aprendidas que se hizo mal y que se hizo bien. Porque bueno, pero se falló. Eso sin duda. Claro, ese es el resultado. No, pero es que aparte del fallo, fue muy evidente el fallo y muy público, muy... ¿no? O sea, no fue que fallaron en un pueblito por allá. Claro, a lo que me refiero es que tomaron la capital de un estado. Claro. Entonces, la reacción institucional del Estado mexicano no tiene que ser proporcional, tiene que ser incremental al desafío que planteó el crimen organizado. ¡Ah, caray! Pero pues de acuerdo a López Obrador, eso va en contra, el fuego no se apaga con fuego, la violencia no se resuelve con violencia. Tú lo que estás diciendo es al revés, hay que subirles las apuestas. Desde luego que sí. No, mira, yo sí creo que es un error poco, digamos, es muy difícil, digamos, de entender cómo se comete un error de esta magnitud, Leo. Yo creo que el cártel de Sinaloa sí se cuece en un sartén aparte. Sí. Es una organización, todos lo sabemos, muy sofisticada, muy robusta. Yo creo que la falta de preparación, de planeación, la pésima implementación del operativo sí te habla de errores muy graves en los que hay que trabajar. De hecho, creo que el presidente también está mandando ahí un mensaje subyacente en transparentar esto, pues para decirles a su gabinete de seguridad, aguas, porque yo sí los voy a desnudar ante la opinión pública de los errores que están cometiendo. Quizás está siendo muy benévolo con las autoridades civiles, muy duro con los militares, pero yo creo que para la próxima se van a preparar mejor, porque esta manera como los están exhibiendo el propio presidente a sus funcionarios es muy impresionante, Leo. Ahora, yo creo que va a venir un castigo fuerte para el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa sí hizo cosas, sí tomó acciones que no se habían visto antes, sí me parece que cruzó una línea con los familiares, invisible, pero que estaba muy clara, eso de los familiares, sin duda. También me parece que la liberación de los reos, 51 reos,
varios de ellos de alta peligrosidad, también es un asunto inédito. Y a mí me parece Pero que el eso presidente... va en contra de lo que tú dices, de este pacifismo ingenuo, del discurso de que el fuego no se apaga con fuego. Sí, bueno, Si van a ir en contra del cártel de Sinaloa. yo creo, bueno, el presidente está en esta posición pacifista, pero los militares sí los veo muy irritados. Sí. Yo creo que las autoridades americanas también, y creo que lo van a presionar muy fuerte en las siguientes semanas para que haya una operación, nueva operación contra el cártel de Sinaloa. El presidente dijo que la orden de aprehensión estaba vigente. Sí, Pues, claro. que eso es. Déjenme, me quedan pocos minutos. Sí quiero entrar al tema de la responsabilidad, Alejandro, que tú lo pusiste en la mesa. Al parecer ya hay un responsable, que es el coronel Verde. Yo no sé si era bueno o no que revelaran revelaban su nombre, pero ¿quién es responsable? Al final, Durazo, el general secretario, el coronel Verde, en fin, el presidente. ¿Quién es el responsable de El esto? comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Él es el... Por supuesto. Pero ¿y entonces Pero qué? digamos, el responsable último de lo que hagan o no hagan las Fuerzas Armadas es su comandante supremo. A ver, déjame, errores operativos puede haber. Digo, claro. Clausewitz decía que no hay plan que sobreviva al fragor de la batalla, ¿no? Sí. O sea, las cosas pueden salir mal No, por claro, miles de claro, razones. claro. Y se pierden batallas. Pero tiene que haber hay un responsable, digo, que se hagan todas las investigaciones y se tomen todas las lecciones aprendidas. Al final del día, la responsabilidad es de los civiles. O sea, al final del día es de esto, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. El Él presidente es el responsable. Truman en su escritorio en la Casa Blanca tenía un famoso letrero que decía "The buck stops here". Pues sí. ¿No? O sea, la responsabilidad Claro, la termina responsabilidad acá. termina en el escritorio del presidente de la República. Y también habría que asumir también la responsabilidad, también tiene que asumir su parte de responsabilidad el secretario Durazo, que no lo ha querido hacer. Por eso, pero porque se dice mucho tiene que renunciar Durazo, tiene que... Cuando dices los responsables está bien, ¿y luego qué hacemos? O sea, ¿qué significaría esto? ¿Qué significa esto? Esto que tiene que hacerse un ajuste de fondo a la política y a los problemas de seguridad. Eso es lo que tiene que pasar. Este gobierno está reproduciendo la misma actitud de gobiernos precedentes que son impermeables al ajuste o a la revisión de sus programas. Sí. Recordémonos cómo no se mueve en un ápice. Y en ese sentido, sí es muy importante decir, y me parece que es muy apropiado señalarlo, es un problema de seguridad pública. Ahora, que es de tal magnitud y de tal gravedad que se convirtió por ya horas en un problema de seguridad Sí, nacional. esto ya es de seguridad nacional. Entonces, sí, en primera instancia, desde luego que es un problema que Pero lo que estás diciendo es que la responsabilidad pasa por cambiar la estrategia. Pero es que no hay estrategia. Hay un programa general de seguridad pública. Debe renunciar a alguien, se le debe perseguir a alguien, hay responsable. Bueno, hubo gente muerta por este operativo. Varios soldados muertos. Bueno, por eso. Entonces, ¿quién es el responsable? Si tú fueras la esposa de ese guardia nacional que murió, dirías, ¿quién es el responsable? Por supuesto. Claro, el que lo mató, pero ¿quién es el responsable de del las gobierno? decisiones, por Exacto, supuesto, ¿no? porque al final del día lo que están haciendo las Fuerzas Armadas es ser coadyuvantes en la materia de seguridad pública, porque no es su responsabilidad. Para eso se creó también la Guardia Nacional, que está en proceso. Por eso, pero entonces, ¿qué es responsabilidad en esto? Perdón que sea... Yo creo, Leo, que sea tú, tan los insistente. civiles, me parece que hiciste muy bien en señalar el tema de los muertos. Sí. O sea, me parece que cuando hay muertos sí tiene que haber ya una investigación y posiblemente tengamos que tener una responsabilidad penal de alguien. O sea, yo creo que nadie se debe salvar, sobre todo cuando hay muertos civiles en un operativo del ejército, ¿no? Y yo creo además que si no le generamos un costo al crimen por haber hecho lo que hizo Leo, empezó a reproducirse y a replicarse lo que hizo el cártel de Sinaloa en Culiacán, ya empezó a replicarse en otros lugares. Pero el presidente dice que está mal el ojo por ojo, diente por diente, nos quedamos chimuelos, que hay que parar esto. Es una cosa como medio de Gandhi. Incluso ha citado a Gandhi, ¿no? Pues sí, pero yo creo que el presidente con ese mensaje lo que quiere decirnos es que sobre todo él va a privilegiar la paz, que él no va a hacer del gobierno un motor de más guerra y de más violencia. Eso no está mal. Es más retórico, dices tú. Sí, pero es un mensaje político, ¿no? Sí. Pero me parece que yo espero que ya en el gabinete de seguridad, en las reuniones que tengan, pues como dijo Javier, que haya ajustes importantes a la estrategia y que no vuelva a suceder algo así, Leo.
Ya se nos acabó el tiempo, pero nos va a dar el productor 30 segundos más para una ronda de conclusión a cada uno. Alejandro. No, pero el tema de la responsabilidad, ¿qué significa? Significa que primero que el presidente la asuma, abiertamente, que él fue el responsable al final del día. 2, que haga una revisión de los mecanismos de toma de decisión en el aparato de seguridad. 3, que revise los procedimientos de generación y difusión de información. Y 4, eventualmente que revise al personal que está en las primeras líneas de responsabilidad, ¿no? Para no repetir, lo primero, un ajuste muy severo a la política de comunicación en materia de seguridad pública. Sí, eso también, qué bueno que lo menciona. Es indispensable. Y por la otra, en serio, un replanteamiento, porque esto demostraría que son sensibles al dolor de la gente, ¿no? Que son sensibles a la muerte de soldados y de policías que están dando la vida literalmente por nosotros. Yo creo que esos 2 puntos tienen que ser asumidos a la brevedad. Eduardo. Yo diría, para complementar, que tiene que privilegiar el tema en el que ha fracasado rotundamente, que es bajar los homicidios en el país, y que ahí tiene que enfocarse en algunas zonas pronto ya para bajar el homicidio que está generando sobre todo el Cártel Jalisco Nueva Generación con guerras regionales y tener en un impasse, bueno, quizás ahora tenga que enfrentarlo al Cártel de Sinaloa, pero tiene que tener prioridades el gobierno y la prioridad es bajar el homicidio. Esa es mi opinión. Bueno, pues como siempre es un privilegio tenerlos a Gracias, ustedes. Leo. Esta es la mejor, yo no tengo duda, mesa de seguridad que hay en los medios mexicanos. Yo también estoy de acuerdo. Sí, claro, bueno, desde luego. No, de verdad, lo digo honestamente, con modestia aparte, es un privilegio tenerlos. Gracias, Javier. Gracias, Alejandro. Gracias, Eduardo. Gracias a usted. Muy buenas noches.